Vamos a hablar del caso Berilo, que explotaba a finales de agosto del 2018 y que tiene a varios procesados, pero los principales protagonistas, por un lado, el diputado colorado Ulises Quintana, quien por mucho tiempo estuvo preso en la cárcel militar de Viñasco, y por el otro lado, Reinaldo Javier Cucho Cabaña Santa Cruz, quien supuestamente es el líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. ¿Por qué nuevamente traemos a colación este caso? Porque hoy, siendo a las 10:44, 11 menos cuarto, se ponía a disposición del Ministerio Público el asistente fiscal José Ramón Alarcón Paniagua, quien, lo vemos en imágenes, quien estaba prófugo, se encontraba en rebeldía desde aquel momento, desde conocerse la situación, la existencia de esta organización criminal, desde su desbaratamiento. ¿Y por qué destacamos lo que dijo ante el Ministerio Público, ante el fiscal Denny John Pack, quien está supliendo, está reemplazando en el cargo a su colega Lorena Ledesma? Porque si extractamos un poco lo que dijo ante el Ministerio Público, complica un poco más la situación del diputado Ulises Quintana, cuya llamada telefónica habíamos compartido en reiteradas ocasiones aquí en 24 horas. Y vamos al documento, aparte de la declaración de este señor ante el fiscal, y dice él que todo comenzó el 28 de agosto del 2018, en horas de la tarde, aproximadamente a las 16:30, cuando encontré dos llamadas perdidas de un número hasta ese entonces desconocido, porque él no lo tenía registrado. Inmediatamente me volvió a llamar, ahí le atendí, me preguntó si yo era José, a lo que respondí que sí. Yo soy Ulises Quintana, me dijo. Me preguntó por dónde andaba, le dije que estaba en mi domicilio. Ahí él me comentó una situación de una retención de un vehículo supuestamente, sin más detalles, y me dijo que si podía buscarle un abogado para el secretario de su ex cliente que tuvo un percance. ¿Quién era ese secretario y quién era el ex cliente? Bueno, era Diego Medina, el secretario, y ese ex cliente, Cucho Cabaña. Ahí me volvió a llamar enseguida y me dijo que fue retenido por policías, que no sabía de qué comisaría eran ni lo que estaba pasando. Ahí yo le dije que no sabía de un abogado, pero que si era para interiorizarme nomás, yo me podía ir, recabar los datos y luego le iba a avisar. Siguiente página, por favor. Van a ver ustedes, sigue el relato. Dijo el hoy detenido, porque está detenido en la base de la SENAT, que recurrió primeramente a un chofer, a un funcionario, conductor del Ministerio Público de apellido Mendoza, que le dijo que estaba imposibilitado de acompañarle hasta la zona donde estaba retenido Diego Medina, secretario de Javier Cucho Cabaña. Entonces le llamó a Carlos Aguilar, otro asistente fiscal, y le dije si no me podía hacer un favor de llevarme al peaje a mirar para saber qué tipo de procedimiento era, y a su vez no se negó. Pasamos el peaje de Oviedo, que está justamente en el cruce de Nueva Londres. Seguimos el camino que une Oviedo con San José y no visualizamos nada. En ese trayecto, Ulises me habrá llamado unas cuantas veces porque estábamos en movimiento, situación que hizo que se corte la llamada en varias oportunidades. Después me llamó y me informó que el secretario de su ex cliente estaba en la comisaría de Nueva Londres. Siguiente página. Ahí hablé con este muchacho y me dijo que era Diego Medina. En eso nosotros le preguntábamos a la jefa qué fue lo que pasó. Ella me explicó que hicieron un procedimiento y que encontraron dinero en efectivo que estaba en el habitáculo del vehículo que conducía Medina, que en referencia al dinero, estaba bajo llave. Según la investigación fiscal, este dinero era para la compra de cocaína. Entonces, dice, le pregunté a Diego si su patrón era paraguayo o extranjero, a lo que me respondió que era paraguayo. No quiso decir el nombre y que el dinero era para pagar despachos de vehículos que había importado vía Iquique. En una de esas, Diego agarró su teléfono y le pasó a Carlos, al otro asistente fiscal. Él se retiró un poco del lugar y habló con el supuesto patrón. Después ya Diego me dijo que las documentaciones estaban llegando con el abogado y el contador. En eso llegaron dos personas en una camioneta oscura trayendo los documentos. Por ejemplo, si Ulises Quintana
le llamó al ahora detenido a pedirle por un abogado. ¿Para qué le hizo? Si fue llegando finalmente un abogado al sitio donde estaba detenido Diego Medina. Vayamos a lo siguiente. Y también lo otro, el otro detalle. ¿Por qué, si no hay una cierta afinidad, Ulises Quintana tendría que haberle llamado a este asistente fiscal a pedirle por un abogado, si conocía a un abogado que podía ir a ver la situación de Diego Medina? Bueno, preguntado si esta fue la única vez que hablaste con Ulises Quintana, dijo, por teléfono fue la primera y la única vez que me comuniqué con él. Sin embargo, lo conocía a través de su hermano y cuando realizábamos trámites como retirar órdenes de allanamiento del juzgado del presidente Franco o tomar indagatorias a nuestros detenidos, íbamos a Ciudad del Este a hacer nuestros trabajos y ahí íbamos a la casa de David para preparar tereré y de paso hablaba con Ulises. David es el hermano de Ulises y supuestamente a través de David hubo un cierto trato con Ulises Quintana y que debido a ese cierto trato, Ulises Quintana el 28 de agosto le llama, le dice, conseguime un abogado para que le asista al secretario de mi ex cliente. Y finalmente dice, quiero agregar que uno de los motivos por los cuales, porque la gente se pregunta, ¿y por qué todo este tiempo estuvo prófugo en rebeldía? Bueno, él dice que no se presentó porque estaba aquejado de varios problemas de salud conforme puedo justificar con algunas constancias médicas que presento en este acto y más abajo se ve la firma del fiscal como así también del detenido José Alarcón y reiterar esto, que el fiscal Denny John Park, agente fiscal penal interino de la Unidad Especializada de Lucha contra las Drogas, solicitó al juez que entiende la causa que dicte la prisión preventiva del detenido José Ramón Alarcón Paniagua, uno de los tantos procesados en el conocido caso Berilo. Vamos a hablar de economía, señora, señor, y vamos a repasar datos que son muy interesantes con respecto a la carne vacuna que rompió récords de exportación en el año 2021 y según estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, esa cantidad exportada ha representado gran parte de todo el ingreso de divisas a nuestro país. Así es que es muy importante realmente poder remarcar estas cifras. Tenemos la placa, ahí vamos a hablar del rubro de carne bovina que ha generado 15.6% del total de ingresos de divisas a nuestro país. Esto equivale a un total de 1.651 millones de dólares entre enero a diciembre del año que se fue. La carne bovina fue el segundo rubro con mayor incidencia en exportaciones. Estuvo ahí nada más un peldaño más abajo de los granos, específicamente de la soja. Paraguay ha enviado 89% de toda la producción cárnica a los principales países compradores. Chile, Rusia, Taiwán, Brasil e Israel, como aparece aquí en nuestra placa. Y hay 47 mercados internacionales que se han abastecido a lo largo del año pasado también con carne paraguaya. El mercado de Estados Unidos podría abrirse a mediados de este 2022 y va a ser muy, pero muy importante también, evidentemente. Seguimos hablando de carne y vamos a la porcina. ¿Les parece que ha también movido una cantidad importante de dólares en el año que se fue? Se pudo vender la carne, menudencias y despojos también por un total de 9 millones de dólares. Y tenemos también nuestra gráfica, así la ponemos aquí, compartimos con ustedes estos datos. Año 2021, el rubro de la carne porcina ha generado mayores divisas, como les decía. Las exportaciones de carne, menudencias y despojos han sido el principal movimiento. Entre enero y diciembre del año pasado, total de 9 millones de la moneda extranjera, crecimiento del 5% en comparación a datos del año 2020, siempre son datos del Senaxa también. Embarcaron un total, estoy hablando de volumen, 4.966 toneladas de carne, menudencias y despojos. También hubo un aumento importante en cuanto al precio por tonelada de la carne de cerdo. 1.831 dólares por cada tonelada fue lo que se pudo pagar. Y los principales mercados, Georgia, Uruguay, Brasil y también la proveeduría marítima,
fue uno de los puntos muy solicitados también justamente para el destino de la carne porcina. Y no me quiero ir sin hablarles del récord que ha generado de vuelta el sistema de pagos electrónicos. Es muy interesante justamente remarcar esto porque el país se ha informatizado en cuanto a pagos y hasta el más recóndito punto de nuestro territorio hoy en día cuenta con los sistemas informáticos como para dejar un poco de lado el papel moneda. Y vamos a poner la placa, ¿sí? Vamos a colocarla aquí en nuestro wall. El 17 de diciembre, por ejemplo, del año pasado se marcó un nuevo hito. Más de 1.340.000 transacciones realizadas solamente en un día. Esto, reitero, es un nuevo récord. Luego, el segundo día con mayor movimiento fue el 30 de diciembre, con 1.250.000 toneladas, transacciones solamente en 24 horas. Hoy en día, más de 30.000 comercios están adheridos en 190 ciudades de todo el país, 190 puntos también de todo el país con respecto al sistema electrónico. Reitero, 190 puntos del país con más de 30.000 comercios adheridos para pagar de forma electrónica. ¿Qué es lo que más paga el paraguayo, la paraguaya, el residente aquí con la tarjeta generalmente? Compras en supermercados, despensas, estaciones de servicio, restaurantes, farmacias y otros también. Es decir, todo el servicio básico es hoy en día pagado con el sistema electrónico. Esto es muy, pero muy interesante para analizarlo. Gracias por la atención. Hay una breve pausa y las informaciones ya continúan.